diputado Caballero, y usa la palabra. Sí, señor presidente, en nombre de nuestro bloque, queremos rendir un homenaje cuando el 17 de agosto, que es el aniversario de la muerte del general San Martín, prácticamente pasa desapercibida como un feriado largo más. Entonces queríamos rescatar algunas cosas. En primer lugar, que se ha alterado por parte de historiadores, entre comillas, como Bartolomé Mitre, la historia verdadera de San Martín. Y básicamente es porque cuando San Martín quiso bajar, cuando se fue de acá a España, no se le permitió bajar en España por ser traidor al ejército español. De ahí, por su contacto con las logias masónicas, que después voy a explicar la de Argentina, fue a Bélgica. En Bélgica tuvo mecenas de la logia masónica de Bélgica, que le dejó toda su herencia, y era una persona de una rica herencia. A partir de ahí se fue a Grambourg, vivió en Grambourg en Francia, y luego fue escapándose un poco de la peste, de la Revolución Francesa, cuidando a su hija, fue a parar donde murió, en Boulogne-sur-Mer. Ahora, ¿qué pasó? San Martín, antes de morir, dijo: todo esto que está apilado acá, lo traduzco al criollo, todo hay que quemarlo, porque es de la logia. Yo tengo un compromiso que el día que yo me muera, y a Mariano Balcarce, que era quien estaba casado con la hija, ¿no es cierto?, le encarga quemar eso y le dice: mirá, si alguno quiere escribir mi historia, acá tenés toda la documentación y las cartas que yo he recibido, etc. Y Mariano Balcarce, después de muerto San Martín, recibe entre tantas visitas la de Bartolomé Mitre. Y Bartolomé Mitre comete, Mariano Balcarce, un error muy grande, que es entregarle sin ningún tipo de inventario todas las cartas que tenía San Martín y la documentación de San Martín. O sea que el libro de Mitre sobre San Martín es un libro escrito como un agente inglés, simpatizante de los ingleses, admiradores de los ingleses, etcétera, que no fue tal. ¿Y cómo podemos aseverar que no fue tal? Porque se empezaron a conocer las cartas que recibió Higgins, la carta que recibieron los caudillos federales, sumando todas las cartas para hacerla corta, básicamente se descubre que la historia de San Martín es otra. San Martín efectivamente tiene sangre indígena. Por eso su rostro era cobrizo y por eso incluye al indio en la campaña del cruce de los Andes y de su ejército. No voy a repetir lo que ya dijo el diputado del Frade, pero básicamente también no solamente lo incluyó, sino que lo reivindicó. Y lo reivindicó poniéndole a la logia, porque él se abre de la logia de Alvear y del directorio de Buenos Aires, que lo perseguía ya en ese entonces por los motivos que hablaba del Frade, le pone el nombre de logia Lautaro. Y Lautaro sería el equivalente a un mapuche, a un araucano, ¿no es cierto?, que justamente le pone el nombre
ese nombre de Logia Lautaro en homenaje, digamos, a cómo se brindó y a la valentía que tenía Lautaro para combatir el colonialismo español. Ahora, San Martín, antes de cruzar los Andes, hizo algunas cosas. En primer lugar, aparte de formar los granaderos, que todos conocemos, etc., San Martín fue gobernador intendente de Cuyo, radicado en Mendoza. Fue gobernador intendente. Fue el primero que desarrolló una sociedad industrial, creando industrias. Fue el que impuso la justicia social con la fuerza que le daba su autoridad y su honestidad. No solamente puso impuestos progresivos a todos aquellos que eran acaudalados y que trabajaban para la colonia española, sino que también le confiscó bienes. Ese es nuestro patriota, no el que iba solamente a caballo, etc., sino el que impuso impuestos progresivos, el que desarrolló la industria, el que confiscó bienes, ¿no? En algunos en su totalidad. San Martín siempre se dirigía al directorio y sacando a su amigo, siempre recibió de parte del directorio, del triunvirato primero y después del directorio, el boicot para que San Martín cruzara los Andes y luego de llegado a Chile, ¿no es cierto?, fuera a Perú, porque el centro del colonialismo español estaba en Perú. San Martín, ¿con quién va a hablar primero que nada? Con Güemes, porque él sabía que por vía terrestre, digamos, aunque tenga caballería, no iba a llegar nunca a Perú, iba a ser derrotado por las fuerzas realistas. Por lo tanto, planifica llegar a Chile, liberar a Chile y dejar a O'Higgins, y seguir por barcos, como efectivamente hizo, desembarcando en la bahía de Paracas, cerca de Pisco, digamos, para que ustedes se ubiquen, y donde creó la bandera de Perú. Posteriormente fue y derrotó a los realistas en el propio Perú. Era donde se asentaba el poder real y el poder militar y económico de la colonia española. Y luego hay otra cosa que quiero aclarar en homenaje a nuestro padre de la patria. El abrazo de Guayaquil. Porque acá se nos trató de, siempre los ingleses y los pro-ingleses que tuvimos en la Argentina, de tratar de dividirnos y confrontarnos con el resto de los países latinoamericanos y con los próceres latinoamericanos. Artigas, una porquería, bueno, todos ellos, ¿no es cierto? Y San Martín llega en un abrazo fraternal y le entrega el mando para que continúe la liberación total de América Latina a Simón Bolívar. ¿Saben por qué? Porque ya carecía de falta total de apoyo de todo tipo de parte del directorio por el odio que Rivadavia tenía. Es más, cuando San Martín se debe ir de Chile, se le ordena por parte de Rivadavia y las instituciones que lo rodeaban que tenían que volver acá a masacrar la barbarie de los caudillos. Lo que no sabían esta gente, que el apoyo fundamental que tuvo San Martín fueron los caudillos de federales, porque él también había sido gobernador intendente y había sufrido lo que era el centralismo porteño.
Entonces, todo, desde Güemes, Sagrado de la Madrid, etcétera, bajando por Busto, Estanislao López, etcétera, apoyaron. Y estas son las cartas que salieron para cambiar el enfoque mitrista de la historia argentina y de la historia de San Martín, que está tan bien resumida en el libro de Norberto Galazo, ¿no es cierto?, sobre la historia de San Martín, que no hace mucho tiempo que salió a la luz. Ahora bien, yo creo que San Martín, la verdad, es que salió a buscar su hija, entró de noche en Buenos Aires, escondido, y con un buque que lo esperaba y que se encargó de cargarlo y sacarlo de Argentina. Porque el genio de Rivadavia y compañía le habían sentenciado de que le iban a formar consejo de guerra y lo iban a fusilar por haber desacatado la orden de volverse a reprimir a los caudillos. Y es justamente quien gobernó esta provincia de Santa Fe, Estanislao López, que todos los hombres tenemos luces y sombras, etc. Pero fue Estanislao López, que tenía radicado espía en la ciudad de Buenos Aires, el que le avisó esto a San Martín. Por eso San Martín tomó todas estas previsiones para salir del país. Como dice, no solamente no volvió a desenvainar la espada para combatir, digamos, a los patriotas, sino también que tardó muchos años en reconocerse como el padre de la patria, como creo que no se lo reconoce hoy. Porque San Martín está en una nave lateral de la catedral de la ciudad de Buenos Aires. Y hay una tradición que toda persona importante para la Iglesia Católica está en la nave central. Y esto existe no solamente en Argentina, sino en todo el mundo. Él está en una nave. Yo creo que la gran deuda que tenemos nosotros, por haber sido masón, a pesar de que en la masonería participaban clérigos, San Juan, en un montón de lugares, no quiero dejar pasar también que sin la existencia de San Martín, no sé si se hubiera producido el pronunciamiento del Congreso de Tucumán de 1816. Porque está probado que San Martín fue a través de los convencionales de ese Congreso, de los representantes de Cuyo, fueron los que empujaron, dijo: yo no cruzo los Andes ni voy a liberar ningún país si no lo hago en nombre de una patria libre e independiente, no solamente del Reino de España, sino de todo otro tipo de dominación extranjera. Este es el San Martín real, al cual todavía estamos en deuda. Estamos en deuda en cuanto a darle la interpretación histórica que corresponde, y estamos en deuda que esté en un rincón de la Catedral Metropolitana, cuando debería tener, ¿no es cierto?, realmente un mausoleo, porque es el verdadero padre de la patria de Argentina, no solamente porque fue un general que ganó batalla, sino porque fue un hombre que interpretó en un momento determinado por qué las colonias latinoamericanas se debían liberar del yugo español. Y acá no hay ninguna contradicción de los hombres de Mayo ni de San Martín. Porque se dice, bueno, se pusieron la máscara, esto dice Mitre, se pusieron la máscara el 25 de mayo y dijeron: juramos por Fernando VII
cuando realmente lo querían bajar. No. Hoy no se pusieron ninguna máscara, ni fueron hipócritas, ni cínicos. Ellos esperaban que en España se cumpliera la conformación, se democratizara España de acuerdo a lo que habían resuelto las juntas, sobre todo la Junta de Cádiz, donde se proclamó una nueva constitución. ¿Y qué pasó? Después que las fuerzas, entre las cuales participó San Martín, que peleó al pie de la Sierra Morena, ¿no es cierto?, en el sur de España, derrotando en la última batalla a Napoleón, y de ahí sale el sable corvo, que es el sable del ejército francés, de ahí lo saca San Martín. Quien vuelve un rey, que encima tenía un monje negro, ¿no es cierto?, que impone el absolutismo más absoluto conocido en España. Y es ahí donde San Martín, Bolívar y muchos más dijeron no. Ya nosotros podemos defender un país, ¿no es cierto? Podemos negociar con un país que sea republicano, pero no absolutista y tirano. Y ahí empieza a utilizar la palabra los godos, etcétera, etcétera, que no había utilizado. Quiero decir una cosa. San Martín nunca usó la bandera argentina que había creado Belgrano. San Martín hizo toda la campaña con la bandera del Ejército de los Andes. Es una bandera muy parecida, digamos, a la bandera argentina, a columnas verticales, porque ya tenía el concepto de la patria grande. Porque además, como decía el diputado Elfrade, tenía dentro de su propia tropa una cantidad muy importante de exiliados chilenos, ¿no es cierto?, y de otros países. Concretamente, yo creo que siempre las comparaciones no sirven. Yo también somos admiradores de Belgrano, de otros próceres, pero este es un gran padre de la patria porque liberó a una parte de América Latina, tuvo la humildad de reconocer su propia situación, de que no tenía ningún tipo de respaldo por parte de su país y le entrega el mando para terminar el proceso liberador a Simón Bolívar. Vuelve, como muchas veces ha pasado en la historia argentina, escondido y vive exiliado el resto de su vida. ¿Por qué? Por haber respetado el federalismo, por haberse opuesto al unitarismo porteño, ¿no es cierto?, que él mismo había sufrido siendo intendente y gobernador de Cuyo, que todo lo manejaba el puerto y la aduana de Buenos Aires, y creo que es por sus valores éticos, morales, cómo murió, todos sus bienes no existían, tuvo la protección de gente que lo ayudó a vivir en el exilio y no tuvo el apoyo, ni la ayuda, ni el reconocimiento monetario como es general del ejército argentino. Así que yo creo que merece por parte de esta Cámara de Diputados un sentido homenaje para un hombre cuyos valores éticos, morales, de patriotismo, de independencia nacional, siguen teniendo vigencia. Creo que esa huella que marcó San Martín, ¿no es cierto?, como federalista también, tenemos que seguirla todos aquellos que nos consideramos patriotas, no solamente de Argentina, sino de la patria grande. Gracias. Gracias, diputado.